Buenas noches. Dice el filósofo argentino Mario Bunge que la información en sí misma no vale nada. Hay que descifrarla, hay que transformar todo el caudal, lo que supone entenderlo y evaluarlo. No basta solo con tener información. Todas las semanas desde aquí, desde Crónica de la Iglesia, no queremos otra cosa que transformar todo este pequeño caudal de informaciones eclesiales en conocimientos para que ustedes puedan entender y evaluar en qué momento de la vida de la Iglesia estamos y, si es posible, hacia dónde nos dirigimos. No se trata de atiborrarles de noticias ni de transmitir que vivimos en un permanente triunfalismo. Queremos que, como cristianos adultos, dispongan de todo lo necesario para descubrir qué significa ser Iglesia. Adelante, pasen y vean. La Basílica de la Virgen del Prado en Talavera acogió el pasado lunes una Eucaristía en acción de gracias con motivo del 35 aniversario de la elevación a Basílica de la ermita de la patrona. La ceremonia, presidida por el señor arzobispo, acogió una nutrida representación de la vida civil y eclesial de la ciudad de la cerámica. Don Francisco, además de recordar que la Basílica es el hogar de la Madre y el lugar donde nos convertimos en peregrinos de la esperanza, anunció la inauguración de la visita pastoral al arciprestazgo de Talavera de la Reina para el próximo 1 de diciembre. Sacerdotes, autoridades civiles, el rector de la Basílica del Prado y el provicario general don Raúl Muelas participaron este lunes en la Santa Misa en Acción de Gracias por el 35 aniversario de la elevación a Basílica de la ermita de Nuestra Señora del Prado en Talavera de la Reina. Un acontecimiento que supuso para nuestra ciudad y para la vida cristiana de nuestra ciudad de Talavera realmente un revulsivo. En la mente de don Marcelo, así lo expresaba él en su carta pastoral que publicó solo unos meses después, en enero de 1990, La vida cristiana en Talavera. Él quería que este santuario fuera, de alguna manera, motor espiritual de toda la vida cristiana de Talavera. La Eucaristía estuvo presidida por el señor arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro Chávez. En su homilía explicó el sentido de esta basílica, no solo para la ciudad de Talavera de la Reina. Allá donde hay un cristiano, un Talavera, o hay tantos y tantos hombres y mujeres que han rezado delante de la Virgen del Prado, llevan esta devoción por cualquier lugar de la tierra. Por tanto, la alegría de que a través de este reconocimiento como basílica, la devoción a la Virgen del Prado ha tomado un rango universal. Un lugar de encuentro con el Señor a través de su madre, la Virgen. Así lo expresaba el prelado toledano al señalar que debemos ir confiados porque la Basílica del Prado es el hogar de la Madre. La Basílica se convierte en un encuentro con la Madre de Dios, en esa veneración que cuida y que nos ayuda a que también confiemos en la Madre de Dios. Podemos decir que el Prado es el hogar de Talavera, de la Madre. Eso sería el Prado, donde todos los que tenemos aquí venimos, rezamos, nos desahogamos, le pedimos a la Virgen que nos ayude. Las celebraciones con motivo del 35 aniversario como Basílica concluirán este sábado 16 de noviembre, cuando a las 7:30 de la tarde el grupo Ensemble Guerrero interprete un concierto de música sacra en la Basílica de Nuestra Señora del Prado, en Talavera de la Reina. El próximo sábado, el Salón de Actos del Colegio de Infantes acogerá el tercer Congreso Diocesano de Catequesis. La cita aspira a ser el punto de encuentro de los más de 2000 catequistas que llevan a cabo esta labor formativa en la Iglesia Diocesana de Toledo. Se trata de un encuentro formativo en el que también se compartirán experiencias de la tarea evangelizadora de la Iglesia, que en esta tercera entrega versará sobre cómo integrar a los padres en la acción de la catequesis. Este es uno de los grandes retos, así lo ha transmitido don Francisco, para la evangelización de niños y adolescentes. Los catequistas de la Archidiócesis de Toledo tienen una cita este sábado en el tercer Congreso Diocesano de Catequesis, que se celebrará en el Salón de Actos Jesús Hornillos. Cómo integrar a los padres en la acción de la catequesis es el tema principal de esta jornada, ya que es uno de los grandes retos en los procesos de la iniciación cristiana. Esto no se puede hacer de una manera parcial, sino que esto hay que hacerlo en comunión con los que están en la educación de los niños, como son los padres y como también es el colegio. Hay que realizar ese trípode bien hecho de parroquia,
colegio, familias, para que realmente la fe no vaya siendo una imposición, sino que la fe vaya siendo como un hábitat, un ambiente en el que vaya creciendo con normalidad. A las 10 de la mañana comenzará este encuentro con la oración y después la conferencia sobre la familia en la catequesis a cargo de don Carlos Granados, sacerdote religioso de los discípulos de los Corazones de Jesús y María. Tiene bastantes publicaciones sobre la relación de la familia en la catequesis, ¿no? La familia en la transmisión de la fe. Y luego después a las 12 y media tendremos comunicaciones de experiencias diocesanas. Tras la charla se compartirán varias experiencias de parroquias de la archidiócesis que son ejemplo sobre cómo integrar a los padres en el despertar religioso de los hijos. Oración de madres, en la parroquia Consogra están haciendo esa relación de, mientras que los niños están en catequesis, las madres están rezando, ¿no? Otra experiencia, la de la parroquia de Yepes, en el que pues, han integrado muy bien en las catequesis de niños de 3, 4, 5, 6 años, pues la presencia de los padres acompañan y los padres están presentes en el despertar religioso de los hijos. La parroquia de Illescas también participará junto a la de Yuncos, que presentará sus charlas Café con Padres de niños de catequesis. Los catequistas interesados en inscribirse deben hacerlo a través de la web de la Delegación de Catequesis. Ya están abiertas las inscripciones para participar en el Congreso Internacional acerca del Corazón de Jesús, que se va a celebrar en Valladolid del 6 al 8 de junio del año que viene, del 2025, y que está ultimando la archidiócesis local y el Instituto del Corazón de Cristo con sede aquí en Toledo. Con este congreso se quiere, además de conmemorar el aniversario de las apariciones de París Le Monial, secundar las palabras del Papa, que en la bula del jubileo ya afirmaba que la esperanza se funda en el amor que brota del corazón de Jesús traspasado en la cruz. Del 6 al 8 de junio del próximo año, Valladolid acoge el Congreso Internacional del Corazón de Jesús. Es un lugar emblemático de la devoción al corazón de Jesús en España. De alguna manera, como alguna vez le he oído a Monseñor Luis Argüello, Valladolid es el Paré Le Monial de España, donde el corazón de Jesús se manifestó al Padre Bernardo de Hoyos con esa gran promesa, reinaré. Y hemos querido que sea en este lugar donde se haga esta reflexión, este encuentro, sea un impulso muy fuerte para vivir con profundidad desde esa relación con el Señor, con su corazón, este jubileo de la esperanza. Cor Jesu Spes Mundi es el lema de este encuentro que une dos jubileos, el del 350 aniversario de las apariciones del Corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque y el gran jubileo que comenzará en diciembre de este año. Nos muestra cómo el Corazón de Jesús es la esperanza de este mundo. El contexto, los 350 años de las apariciones del Corazón de Jesús a Santa Margarita María, el signo de su corazón para este mundo que está enfermo, este mundo que ha perdido corazón, como dice el Papa Francisco, y en segundo lugar, esperanza del mundo en el contexto del jubileo. El Arzobispado de Valladolid y el Instituto del Corazón de Cristo, con sede en Toledo como organizadores del Congreso, ofrecen a los congresistas 3 modalidades de inscripción y un descuento especial para jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años. La matrícula tiene un precio de 35 euros. El señor Arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro Chávez, Monseñor José Ignacio Munilla, Obispo de Alicante, o el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, participarán en distintos momentos en este congreso. Tendremos ponentes desde arzobispos, obispos, teólogos, laicos. Algunos nos hablarán desde el punto de vista más dogmático, teológico, otros más espiritual, e incluso habrá algún testimonio de tipo evangelizador. Contaremos especialmente con nuestro arzobispo, don Francisco, que presidirá la vigilia de oración el viernes por la noche en la Basílica de la Gran Promesa, y por otro lado también tendrá una ponencia sobre el padre Francisco de Hoyos, sobre Bernardo de Hoyos. El programa completo con los horarios y la inscripción pueden conseguirla en la web del Instituto del Corazón de Cristo. El Colegio de Arciprestes es el foro de todos los responsables de cada una de las demarcaciones territoriales, cuya finalidad es potenciar la pastoral de las parroquias, fomentar la ayuda a los sacerdotes, intensificar la colaboración con el obispo y cuidar la participación corresponsable en toda la Iglesia diocesana.
Esta semana se convocó al Colegio Arciprestal, que recientemente había renovado el señor arzobispo, un motivo de sobra para que todos, veteranos y noveles, acudiesen especialmente motivados y dispuestos a empujar con todo. Ha sido la primera convocatoria del Colegio de Arciprestes de la Archidiócesis de Toledo en este curso. Algunas caras nuevas en este encuentro que ha presidido el señor arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro Chávez, y que ha contado con la presencia del obispo auxiliar, don Francisco César García Magán. Son 26 arciprestes los que tenemos en la diócesis, porque hay 26 arciprestados en las 4 vicarías, y pues este año creo que se estrenan como 7 nuevos y los demás ya lo han sido en alguna vez en su vida. Por eso en este primer consejo siempre comenzamos recordando cuál es el estatuto del arcipreste y cuáles son las labores del arcipreste. El Colegio Arciprestal ha comenzado con el rezo de la hora intermedia y a lo largo de la mañana se ha presentado la próxima convocatoria del Sínodo Diocesano. Uno de los puntos quizá fundamentales, que no es obligatorio canónicamente, pero que el arzobispo quiere traerlo al consejo, al colegio de arciprestes, es la consulta que quiere hacer sobre el sínodo diocesano. Solamente el derecho dice que el Consejo Presbiteral debe pronunciarse ante la convocatoria de un sínodo, pero el arzobispo quiere que también los arciprestes se pronuncien, ¿no? Y una de las cosas que hoy vienen importantes es esa consulta que el arzobispo quiere hacer a los arciprestes. El Congreso de Vocaciones y el Jubileo Universal han ocupado también parte de la atención de este encuentro, en cuyo saludo el señor arzobispo de Toledo ha reconocido el valor de su trabajo y el papel que desempeñarán los arciprestes durante el sínodo. Vosotros vais a ser los arciprestes del sínodo, porque vais a tener que acogerlo, potenciarlo, animarlo. Yo creo que por parte del pueblo de Dios hay una actitud magnífica, lo digo porque yo todo lo que voy hablando, animando, el otro día me mandaban asociaciones, nosotros vamos a hacer 20 grupos sinodales, todos nuestros grupos en nuestras parroquias, prácticamente todo el mundo está en esta clave de caminar juntos. Durante la mañana también se han producido las elecciones de representantes en la Fundación San Juan de Ávila, en el Consejo Pastoral, y de los arciprestes de la zona de Extremadura en el Consejo Pastoral. Se nos estaba haciendo largo el tiempo ya para poder contar con la presencia del vicario de evangelización y para hablar de algunos proyectos que tiene la diócesis en ciernes, como no, para hablar un poco, para que se nos anticipe todo lo que va a ser el sínodo diocesano y para hablar de tantas tareas como coordina. Tenemos el privilegio de contar esta noche con él. Tenemos esta noche con nosotros a don Miguel Francisco Garrigós Domínguez. Don Miguel, buenas noches. Muy buenas. Muchísimas gracias por habernos dedicado un momento. Muchas gracias a vosotros. Miguel Francisco no utiliza tanto el Francisco. Sí, es que es así como más complicado. Siempre Miguel. Francisco es por mi abuelo. ¿Es por tu abuelo? Sí, y es verdad que también le tengo mucha devoción a San Francisco y por eso lo conservo, pero hay un poco en un lado. Muy bien. Don Miguel, ¿qué tal lleva lo de la vicaría episcopal? Pues empezando, así cambio de mentalidad, mucho tiempo con familia y bien, la verdad, con ilusión. Recuérdenos, ¿desde cuándo lleva ejerciendo? ¿Cuándo fue? El nombramiento se hizo público y lo de la jura y todo esto fue el 1 de julio de este año, 2024. O sea que básicamente, bueno, pues el lapso del verano para reubicarse y ya empezar tareas ahora en este trimestre. Eso es. Algunos pensaron, bueno, pues se trata de buscar tarea a don Miguel, que deja la conferencia episcopal, deja la sufrida calle Añastro, y luego pudimos comprobar que no, que le renovaban al frente de... Sigue efectivamente al frente de, sí. de familia allí en la conferencia episcopal. Fue un poco la condición, o sea, que cogía esto manteniendo lo otro. Y bueno, yo lo que he pensado es ver si podía compatibilizar. Lo bueno es que como en Madrid llevo ya 4 años, pues ahí sí que más o menos claro, cuando hay mucho trabajo, cuando tiene la agenda me más o menos. Me puedo organizar, sí. Esto lo de aquí es lo nuevo. Es compatibilizable entonces, es compaginable. Estamos en ello. ¿Y dónde reside ahora? ¿Cuál es la base de operaciones suya? Pues es doble, porque en Madrid sigo donde estaba, que hay una residencia para los sacerdotes que trabajamos allí en la conferencia. Ajá. Y luego aquí he vuelto al hogar en el más estricto sentido de la palabra,
porque estoy viviendo donde he vivido siempre, en el piso de mis padres. En el piso de sus padres. Sí, sí, Lo ha convertido en piso franco para... Bueno, está todo prácticamente igual, ¿eh? Solo he adaptado una habitación. ¿Y dónde ejerce aquí un poco formalmente la tarea de vicario? ¿Dónde tiene despacho? ¿Dónde tiene las...? Bueno, no hay físicamente un despacho, tampoco en la delegación de familia había un despacho, porque como es todo así tan transversal, es un poco... Bueno, si hace falta hay como en salas en arzobispado y... Vale. Pero que ya no es el problema de antes de por favor que alguien me dé un despacho, ahora ya creo que eso ha cambiado mucho. No ese es el problema. Bueno, pues recuerdo efectivamente el mes de julio se presenta la vicaría para la evangelización, que antes parecía que era como una especie de despiece de otras tareas, la delegación o el secretariado de nueva evangelización, y ahora parece un poco que toma esa relevancia y nos dimos cuenta que era una vicaría como de amplias competencias, de muy amplias competencias, que me gustaría repasar con usted para que nos dé razón un poco de hasta qué punto va viendo cómo hincarle el diente a todo. Se proponía primero que la tarea era coordinar el área de nueva evangelización e iniciación cristiana. ¿Eso en qué consiste? Sí, son como las delegaciones y el secretariado de evangelización que están dentro de este área, ¿no? Que son unas cuantas. Y sí, es un poquillo ese estar al servicio de estas delegaciones, de los delegados, ¿no? Para ver todo lo que se puede realmente facilitar, ¿no? No es tanto como alguien que está por encima mandando algo para nada, sino que es muy estar al servicio y luego también... lo que se pretende con esto es que en el Consejo de Gobierno pues ¿no? Como tengan voz estas delegaciones y se tenga en cuenta, ¿no? Su calendario, si hay alguna necesidad. Mucho la tarea de coordinar también, ¿no? Que eso creo que es muy importante. Yo le iba a preguntar, ¿eso cómo se coordinaba hasta ahora? ¿O quién lo coordinaba? ¿Eso de qué dependía? ¿De apostolado seglar? ¿De dónde dependía todo eso? No, bueno, es que hay algunas de estas áreas, depende de la distribución, ¿no? Hasta ahora lo llevaba don José Zarco, el vicario de la Sagra, y sí, ahora ha pasado a esta nueva vicaría. Sí. Antes era un área, era un área que se la daban un territorial y ahora parece que tiene que ser algo más parecido a vicaría personal, ¿no? A lo que se viene llamando vicaría personal. Una segunda tarea era coordinar los trabajos de preparación del sínodo diocesano y su posterior celebración. Más allá que luego dediquemos un rato monográfico al sínodo, ¿cómo está todo eso? ¿O en qué consiste poco más o menos eso? Bueno, pues esto es, la verdad que es una tarea ingente, apasionante. Don Francisco, desde que llegó a la diócesis, él sí que lo tuvo muy claro, ¿no? Que sabiendo, bueno, lo he explicado muchas veces, ¿no? Viendo el momento actual, ¿no? Después de la pandemia, también todo esto que dice tanto el Papa Francisco, ¿no? Del cambio de época, viendo que el último sínodo había sido ya hace 30 y tantos o 40 años, pues él prácticamente desde el principio vio que era muy conveniente y bueno, de hecho él lo ha ido diciendo, ¿no? Y en este último tiempo también bastante, ¿no? Como ese entender que es una oportunidad para nuestra diócesis. Ha sido como una lluvia somera, que siempre ha estado ahí, ¿no? A veces más y a veces menos, y ahora parece que un poco más. Pero bueno, luego le dedicamos un rato al sínodo para que nos ponga en suerte por lo menos las dimensiones de todo. Había una tercera tarea o un tercer ámbito de competencias que era elaborar el calendario diocesano, entiendo, armonizándolo en favor de la programación de la archidiócesis. ¿Eso qué supone? Sí, o sea, la idea de esto es, por una parte, velar, porque como las grandes convocatorias del arzobispo en la diócesis, bueno, tengan como su espacio, ¿no? Son pocas fechas, ¿no? Bueno, como siempre, ¿no? La jornada de inicio de curso, jornadas de pastoral, la fiesta por la mujer y la vida y la jornada de acción de gracias a final de curso, ¿no? Serían como estas 4 grandes fechas. Invitar, ¿no? a las parroquias, delegaciones, movimientos, vida consagrada, ¿no? A participar en estas celebraciones. Y luego también creo que otra cosa importante es que en lo que es el calendario diocesano, que a veces haya habido un poco de queja, ¿no? porque aparecía, ¿no? Como un bombardeo de muchísimas cosas, que realmente esté reflejado lo que, por así decir, tiene repercusión diocesana, ¿no? Me refiero a las distintas delegaciones y secretariados, claro, ¿no? Porque es verdad que, gracias a Dios, todas estas realidades tienen muchísima vida, pero quizás no todos son convocatorias, ¿no? Hay algunas cosas que son como más de dinámica interna, ¿no? De
estas delegaciones. Eso le iba a preguntar, eso le iba a decir, porque cuando surge esta necesidad es porque se ha notado alguna carencia. Sí. Entonces, ¿qué se detectaba o qué se diagnosticaba? Que no era, que se habían mezclado las prioridades, que no había claras prioridades que habían detectado. Bueno, yo creo que es un poco, al final o sea, es la misma vida que había antes, la hay ahora, pero es de cara a que aparezca en este calendario diocesano, yo creo que es un poco priorizar, ¿no? Lo que se entiende que o bien se puede adherir más gente de la diócesis, o por el impacto, ¿no?, que pueda tener, no sé, pues a lo mejor hay delegaciones que, por ejemplo, de la delegación de familia, pues está la jornada de la Sagrada Familia, ¿no? Entonces eso sí tiene como mucho impacto, pero a lo mejor otras cosas más internas, ¿no?, pues no merece tanto la pena, porque lo que puede dar sensación, podría dar sensación, ¿no?, es como ese aluvión de cosas, ¿no? Y otra cosa creo que también es importante, que insiste don Francisco, es que como que se determine muy bien los destinatarios, ¿no? Porque si no, claro, puede dar sensación de que desde la diócesis se invita a que la gente esté todo el día montada en el coche, ¿no?, de acá para allá, ¿no? Y no es así, ¿no? Sí que hay esas como 4 grandes convocatorias, pero luego hay cosas que pues son muy sectoriales. Es muy interesante todo eso, porque hemos vivido tantos momentos de mucha saturación, momentos, como dices, donde parecía que todos que eran era como convocatorias generales para todos. Entonces está bien el ver qué es más prioritario y quiénes son los destinatarios. Sí. Parece una cosa que se impone por naturaleza. Y después, otra penúltima tarea era atender las nuevas realidades eclesiales, cuyo fin es el anuncio del carisma cristiano. Sí, esta es una gran tarea. Sí, yo creo que en estos últimos años han surgido, sí, yo diría la Iglesia en España, varias iniciativas que creo que están dando mucho fruto, que tienen mucha vida, pero que me parece que es bueno también hacer una reflexión sobre cómo encauzar, ¿no? Para que todo esto realmente sea vida y que realmente repercuta sobre todo en la vida de las parroquias, ¿no? Cuando fue, a final de junio de este año hubo un congreso en Madrid que se hacía esta pregunta, ¿no? Como después del primer anuncio, ¿qué? Creo que es muy necesaria esa reflexión, ¿no? Porque si no, claro, es como aluviones de gente, ¿no?, que van teniendo esa experiencia, ¿no?, que es una experiencia muy bonita, pero me parece que tenemos que dar el segundo paso, que es ofrecer el camino de la vida cristiana, ¿no?, con todo lo que eso supone, ¿no?, de formación, de oración, de caridad, de comunidad. Si no, sería me parece un poco peligroso todo esto, ¿no? Porque es como masas ingentes, ¿no? Pero claro, estas personas, o sea, no basta, ¿no?, ese primer anuncio que es entusiasmante y bueno, y surge mucho, ¿no?, como el deseo de seguir colaborando, ¿no?, para que otras personas puedan tener este encuentro, pero creo que hay que hacer esta reflexión, ¿no?, de cómo esto se encauza para que dé vida, ¿no?, siendo una cosa muy buena, que lo es. Sí. Y eso daría para otra conversación larga, otra noche distinta, porque hay algunos movimientos o nuevos carismas o nuevas espiritualidades que usted conoce bastante bien, muy de cerca, que tienen intuiciones muy poderosas, hay mucho espíritu detrás de ellas, pero lo que dice, pero cuesta después dar continuidad. Sí, creo que es importante también ver como la realidad de cada una de estas iniciativas, ¿no? Porque bueno, que puede parecer que todo lo mismo es un poco distinto y en ese sentido también como esta continuidad también puede ser diferente. Pero me parece que no se puede perder de vista que, por así decir, la estructura básica en la Iglesia y fuente de vida siempre es la parroquia. Creo que esto es muy importante, ¿no? Y luego también otra cosa muy importante es que un criterio de discernimiento, me parece, es que como que fortalece todo lo que ya hay y no hace que se desmorone nada de lo que ya hay, ¿no? Porque sería un poquito lo de desnudar a un santo para vestir a otro. Creo que no tiene mucho sentido. Eso también.
Y finalmente, un último campo de tareas o una última tarea es el desarrollo de actividades encaminadas a la evangelización y a la formación de agentes de pastoral, que esto daba la impresión que pertenecía a apostolado seglar o de alguna manera venía ejerciendo el apostolado seglar. O cuéntenos, ¿en qué consiste poco más o menos esto? Bueno, yo creo que ahí precisamente está ese matiz que también don Francisco al presentar la Vicaría de Evangelización ha subrayado mucho el tema de transversalidad, ¿no? O sea, me parece que como al final la Iglesia existe para evangelizar, creo que también es bueno, ¿no? Como posibilitar un cauce, ¿no? que se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Pero creo que para coordinar distintas delegaciones, a lo mejor que pertenecen a distintas áreas pastorales, ¿no? En actividades que tienen esta finalidad, ¿no? Bueno, me parece que es como una herramienta, se podría hacer de mil maneras. Pero bueno, igual que como mucha libertad, ¿no? Que esto no se pretende ahora que todo tenga que pasar por aquí. Muchísima libertad. No es un fiscal, su tarea no es la de fiscalizar nada, pero sí que dar un poco coherencia, que es algo que también hemos hablado largamente, de que de repente se amontonan las formaciones porque todo el mundo tiene intuiciones y todo el mundo invita a alguien. Y hubo momentos de la temporada pasada donde la misma semana pues venía mucha gente de Madrid, de muchos puntos, muchas cosas muy interesantes, pero todo a la vez. Yo creo que en la medida en que consigamos aprovechar esto, ¿no? Y en la Conferencia Episcopal se subraya muchísimo esta idea, ¿no? Se dice lo de trabajar por proyectos, no tanto por departamentos, ¿no? Y creo que eso es muy bueno, por esto mismo, ¿no? Por ejemplo, se trae una persona muy potente que viene de no sé dónde, ¿no? Y esa persona, pues lo que va a contar interesa no solo a los que lo han traído, pues claro, aprovecharlo, ¿no? Sí, el año pasado, no vamos a ponerles nombres, ¿no? Pero la misma semana que vino Rocco Butiglione, me parece recordar, pues hubo también como 2 o 3 ponencias organizados por distintos foros o distintas entidades y todo muy interesante y bueno, pues al final dices qué pena, ¿no? Porque, bien, pues son como 5 ámbitos de tareas muy amplias, mucha competencia. Le convierten en un 007 con muchas licencias, con muchos... bueno, pero no para matar. No para matar, pero bueno, es con tareas de amplio espectro. Pero vamos a hablar del sínodo diocesano, que es probablemente algo que existe ese run y yo creo que debemos de darle un poco de... ir calentando un poco los corazones y también un poco las conciencias de la gente. Don Miguel, ¿qué es un sínodo? ¿Qué es un sínodo? Un sínodo, bueno, la palabra sínodo quiere decir caminar juntos. Es algo que se viene haciendo prácticamente desde el principio de la Iglesia, ¿no? Se ve, ¿no? En los mismos hechos de los apóstoles, cuando empiezan esas pequeñas tensiones, ¿no? Que si los paganos tenían que ser primero judíos, tal. Bueno, y entonces los apóstoles se reúnen en oración. Y a esa luz del Espíritu Santo, ¿no? van tomando esas determinaciones, ¿no? Yo creo que esa es un poco la clave, ¿no? Que es como la Iglesia tiene que hacer presente el tesoro del Evangelio en cada momento de la historia, pues pararse, don Francisco insiste mucho en esto, ¿no? Escuchar la voz de Dios, escucharnos, ¿no? Para en este momento dar la respuesta adecuada. En la reunión del Colegio de Arciprestes, que este tema del sínodo fue muy importante, ha sido muy importante, ha habido, bueno, varios de los arciprestes y también de los vicarios que estaban allí, el mismo don Francisco, ¿no? Como haciendo aportaciones muy interesantes en esta línea, ¿no? Como vivimos un momento diferente y cuál tiene que ser la respuesta. Creo que hay un poco la tentación, me parece, es... como que nos sentemos en una mesa, ¿no? Como para ver, ¿no? Venga, por aquí. Y me parece que el acento de este sínodo, vamos, así lo quiere don Francisco mucho, es ese primero de todo juntarnos a rezar, ¿no? A escuchar la voz de Dios, una insistencia muy fuerte en la meditación de la palabra de Dios, ¿no? Como no dar el camino trazado y luego decir, ven Espíritu Santo, bendícelo, ¿no? Este camino que ya nosotros hemos pensado tan estupendo, sino que la idea es, de verdad, en serio, rezar, dedicar tiempo, ¿no? Y rezar que no es como lo típico, ¿no? Que en una reunión al principio se reza una oracióncita y venga, y tiramos para adelante, ¿no? Sino que es, vamos a ver, desde esa convicción también, ¿no? Que cuando toda la diócesis
se pone en oración, ¿no?, a pedir luz a Dios, yo estoy convencido de que Él va a mostrar, ¿no? Y en eso creo que es un poco novedoso porque, bueno, se tiene que ir viendo, ¿no? Pero la idea no es como presentar ya desde el inicio, ¿no?, un plan, ¿no? En el primer año se va a hablar de esto, en el segundo de esto, en el tercer, sino que es ir haciendo ese discernimiento, ¿no?, con todos esos grupos sinodales que se van a formar, ¿no?, en los que hay mucha insistencia de que participe, ¿no?, todo el pueblo de Dios, y ese escuchar la voz de Dios, la idea, ¿no?, de Don Francisco subraya mucho esto, ¿no?, caminar juntos con Cristo, ¿no?, pero ese juntos creo que tiene mucha fuerza, ¿no? A veces me parece, y me incluyo, que hemos insistido demasiado en la diferencia, ¿no?, en lo que nos separa, pero sinceramente creo que no están los tiempos para eso. Y entender la diferencia como motivo de enfrentamiento, o sea, yo creo que la diferencia enriquece, de verdad, y es muy bonito, ¿no? Pues qué bien que no todos estemos cortados por el mismo patrón, qué bien que no todos tengamos la misma sensibilidad, qué bien que no todos seamos sacerdotes, o no todos seamos laicos o consagrados, porque eso es cierto que es un poco más trabajoso, ¿no? Porque en todo como que resulta muy fácil, ¿no? Yo con mis amiguitos me lo guiso, me lo como, claro, pero creo que esto otro que cuesta más tiene una riqueza grandísima. Yo creo que ese punto de partida, como punto de partida, tenemos que tratar de dar respuesta al momento presente, que es un momento, me imagino que tan novedoso como el que han vivido los cristianos en otros momentos de la historia, ¿no? Que siempre decimos que Santa Teresa le parecía que su momento histórico era el más convulso, y a nosotros nos parece lo nuestro. Ese punto de partida está bien, pero luego puede que haya gente que piense, bueno, un sínodo es un foro para escucharse. Una mesa redonda de estas que estamos viendo, ¿no?, que se están utilizando, una mesa redonda donde todos nos sentamos y donde todos nos decimos, nos escuchamos, una especie de foro de sugerencias. Un sínodo es algo más que un foro que un buzón de sugerencias, o que escucharse o ser capaz de decir lo que nunca había dicho. Es algo más que eso. Sí, por supuesto. O sea, porque creo que esto subraya mucho con esa dimensión horizontal, ¿no? Estaríamos un poco en el ámbito de la opinión. Cuidado, que no digo que haya que descartar, ¿no? Pero me parece que hay que dar como ese salto de fe, ¿no? Ese salto de fe de realmente vamos a ponernos no solo a escucharnos, sino a escucharle, ¿no? Como escuchar la voz de Dios. Y de verdad creo que, o sea, estoy convencido de que esta experiencia de ponernos juntos a escuchar la voz de Dios y también ese escucharnos, ¿no? O sea, ese compartir, ¿no?, esas intuiciones o ese discernimiento que vamos haciendo, estoy convencido de que puede ser de muchísima riqueza, de verdad. Y por eso la invitación me parece también a superar prejuicios, ¿no? Porque puede dar sensación esto, ¿no? Como, bueno, pues es una especie de mini parlamento o algo así. Por eso o esto, ¿no? Buzón de sugerencias, ¿no? Pues venga, cada uno lo que se le ocurra. Creo que perderíamos bastante, ¿no? Además, no sé hasta qué punto puede tener relevancia, ¿no? Porque siendo de verdad el momento que vivimos, me parece con su complejidad, no digo ni el más ni el menos, pero creo que sí que importa mucho, en la medida de lo posible, acertar en las respuestas. Es cierto que la diócesis de Toledo es un poco, ¿no?, como un oasis. Sí. En otros sitios están teniendo ya problemas grandes que nosotros no tenemos, que por ejemplo es el tema de la distribución del clero, una población muy envejecida, sin vocaciones en el seminario. Sí. Creo que, o sea, que nosotros en eso vamos unos pasos por detrás, pero tampoco podemos decir, claro, para siempre estamos, ¿sabes? Tenemos como la inmunidad y a nosotros no nos va a pasar nada de eso. Incluso estando así en la situación en la que estamos, en el Colegio de Arciprestes Saliano, había varios de los arciprestes que decían, nos tiene que interpelar, aunque aquí en la Iglesia lo importante no son las cantidades, pero es un dato, ¿no? Sí. Disminuye los bautizos, disminuyen las bodas, todo eso disminuye, ¿no? Bueno, no sé, hay que pensar. Eso aquí en Toledo, que lo que dice es una suerte de invernadero, si se me permite, sí que es verdad que lo primero que ha interpelado a la vida parroquial es la falta de acceso a los sacramentos. Y también empieza a faltar compromiso de laicos en la esfera más elemental. Está convirtiéndose en una verdadera proeza a veces encontrar catequistas en según qué espacios, para según que empiecen cuesta, no era como antes, ¿no? Que parecía que entonces ya hay indicios de que todo puede cambiar y no necesariamente
a mejor, ¿no? Entonces sí que es importante. Sí. Y luego creo que otra cosa también que me parece que tiene que salir en el sínodo, don Francisco lo insiste muchísimo, o sea que evidentemente no es un sínodo para tratar cuestiones doctrinales ni morales, porque esto no compete a una diócesis, evidentemente. Sí que en cuanto a la pastoral, creo que como que la máxima aspiración no puede ser pretender como conservar, ¿no?, como lo que hemos hecho hasta ahora. Creo que ahí también entra el discernimiento, porque me parece que en concreto en este tema de la preparación a los sacramentos, si seguimos haciendo más o menos lo que hacíamos hace 20 años, creo que no estamos acertando. Claro. Porque la gente que viene ahora, ni los niños, ni los adolescentes, ni las parejas, son las mismas, porque eso ha cambiado tanto todo, que yo creo que por parte de la Santa Sede, si van saliendo documentos sí, en esta clave nueva, pero esto hay que asimilarlo, ¿no? Sí. Porque no es tanto transmitir unos contenidos como una especie de cursito, sino que, claro, a la gente, o sea, hay que enseñar la vida cristiana. Uh-huh. Y en el mismo plano de ese prejuicio, que un poco eclesiástico si me permite, pero prejuicio al fin y al cabo de, bueno, pues una mesa, una tertulia, un intercambio de pareceres, nos sentimos escuchados. Hay otro prejuicio que es, caballeros, un sínodo pretende crear un cuerpo normativo, ¿no? Sí, sí. O simplemente es una especie de, pues de sugerencias o una especie como de, ¿cómo lo diría yo? Un manifiesto de intenciones o algo así. ¿Es un cuerpo normativo? Sí. O sea, yo creo que aquí hay también dos elementos. Me parece muy importante subrayar que el mismo camino tiene que merecer la pena. Yo alguna vez que me ha tocado explicarlo, me gustaba la frase que sale o sea, que se ve mucho cuando se hace el Camino de Santiago, ¿no? El camino es la meta. Sí. O sea, no quiere decir exactamente así, pero creo que ese mismo camino ya puede ser de verdad muy hermoso, ¿no? Rezar juntos, formarnos, compartir. Creo que eso puede ser muy bueno, pero evidentemente, ¿no? Si no hay una meta, ¿no? Claro. O sea, si después de ese discernimiento, de ese pedir luz para ver cómo evangelizar en este momento, esa conversión pastoral, personal, si de ahí no saliera ninguna conclusión, ¿no? Sería un poco, bueno, sí, bien, pero claro, quizás no se ha conseguido lo que... O sea, que sí que es... claro, el sínodo tendrá unas conclusiones, por supuesto, y don Francisco también lo repite, ¿no? Que son como un faro para los próximos años, sin duda, ¿no? Después de este ejercicio de oración, discernimiento, de ese compartir, ¿no? Buscar esta luz de la verdad, por supuesto, ¿no? Saldrán unas disposiciones, que eso estará, claro, codificado, ¿no? Como para... Sí, bueno, sí, en este momento, pues todo lo que dé de sí, ¿no? Claro, efectivamente. Sí, o sea, no es lo mismo esto que los sínodos que se hicieron después de Trento, aquellos sínodos provinciales y todo aquello, que aquello sí que, porque es distinto el momento y son distintas las relaciones jurídicas, ¿no? Bueno, ¿en qué momento está el sínodo, don Miguel? Porque nos hicieron llegar unas estampas, estamos rezando ya por el sínodo, sí que se habla de sínodo, el sínodo no está convocado. ¿En qué momento estamos, don Miguel, con respecto al sínodo? Yo aquí también cojo palabras de don Francisco, que él dice, ahora mismo estamos en un momento de sínodo anunciado, dice él. Sí. Y la idea es hacerla... O sea, ahora se están dando los pasos, ¿no? Es preceptivo escuchar al Consejo Presbiteral, pero don Francisco también ha querido escuchar al Colegio de Arciprestes, ¿no? Sí. Que prácticamente de manera unánime ha visto la conveniencia de este sínodo también, ¿no? En unión con el arzobispo. Y también don Francisco quiere escuchar al Consejo de Pastoral y, por así decir, después de estos pasos, si Dios quiere, pues se hará ya la convocatoria oficial del sínodo, ¿no? Que hay este decreto de convocatoria y ahí ya pues se anunciará, ¿no? Como ya más en concreto, ¿no? los próximos pasos a dar. Pero tiene sentido esta oración, ¿no? Porque es desde el primer momento se quiere que cada paso que se vaya dando sea un paso como acertado, ¿no? Según la voluntad de Dios y por eso, además, esto que tú decías, ¿no? De ir calentando los corazones, ¿no? Me parece que ayuda mucho. Sí, sobre todo por eso, porque dice, bueno, nos han llegado la estampa, hay que rezar por el sínodo, pero el sínodo ¿cuándo?
y pareció que, bueno, espérate con el jubileo, ya veremos el sínodo, ¿no, hombre? Y bueno, poco más o menos con el inicio del año natural que viene, 2025, daremos por hecho que estamos en una singladura nueva, ¿verdad? Sí, exacto. La idea es, si Dios quiere, el curso que viene, 2025-26, que ahí ya empiece, por así decirlo, ahí ya empiece oficialmente. Sí. Bueno, ¿y qué se ha hecho hasta ahora, don Miguel? Porque... Bueno, nosotros que estamos tal vez más metidos en la sala de máquinas sí que sabemos que ha habido un grupo de discernimiento, pero yo no sé si ha trascendido algo de eso, no sé si la gente tiene una idea un poco precisa, yo no sé si no se ha comunicado bien o si no había que comunicarlo, una tarea que había que hacer con discreción. ¿Qué se ha ido haciendo hasta ahora, Miguel? O sea, por una parte, creo que los 3 cursos que hemos vivido han sido de preparación del sínodo, ¿no? Y sí que ha sido como muy en esa clave de profundizar en cada una de las grandes vocaciones, ¿no? Vocación laical, a la vida consagrada y la vocación al ministerio presbiteral. Y eso ha sido como una gran preparación, pero luego es cierto, ¿no?, que en principio como una especie de, como de órgano asesor del arzobispo, por eso ha sido un poco de manera discreta, ¿no? O sea, es cierto, de manera discreta no quiere decir de manera oculta, ¿no? No. Que ha sido un grupo convocado a coordinar estas tareas don Enrique del Álamo, el vicario de Laicos, Familia y Vida, y no como representando sectores, sino un grupo de sacerdotes, de consagrados y de laicos, ¿no? Durante este pasado curso, bueno, se ha tenido este equipo de discernimiento sinodal, ¿no? Y la idea de este equipo ha sido ofrecer como unas primeras pautas, unas primeras intuiciones al arzobispo. Por eso ha sido así un poco que se presentaba a don Francisco, y una vez que don Francisco ha tenido ese documento, ¿no?, esa síntesis, pues él sí que ha visto, ¿no?, ha visto bueno, pues ir, por ejemplo, se ha presentado ya en el Colegio de Arciprestes con la idea que llega a los sacerdotes, ¿no?, como que se va a ir. Claro, ¿qué pasa? ¿Por qué se ha hecho así de manera discreta? Porque realmente, aunque sí que se ha intentado, ¿no?, que sea un grupo muy variado de sacerdotes, consagrados, laicos, pero claro, no tiene, por así decir, como una dimensión oficial, ¿no? Creo que el documento está muy bien y tiene unas intuiciones muy buenas, pero era más como un poco una reflexión interna, creo que muy acertada, pero por eso, ¿no?, ha sido de esta manera, ¿no?, como no a bombo y platillo. Sí. Sabemos del inicio del curso que se había utilizado la legendaria técnica DAFO, ¿no? Para todo ello, pero también se apuntó que tal vez se darían algunas pistas de las varias sesiones de trabajo y de la reflexión y de todo eso, y no se dieron porque, bueno, estaba a falta de que estuviese en posesión del arzobispo, que ya lo tiene y ya me imagino que... Sí, se lo dan a conocer, sí. Yo querría subrayar precisamente pues este camino, ¿no?, de estos meses que ha sido muy bonito, ¿no?, como una especie, podríamos decir, de ensayo de sínodo o algo así, o presínodo, porque es verdad que siendo las personas que estaban ahí muy diversas, ¿no?, de muy diversas sensibilidades, creo que ha sido una experiencia muy, muy bonita, ¿no? Se ha hecho lo que se está haciendo últimamente en los sínodos que hay en Roma, ¿no?, lo de la conversación en espíritu, ¿no?, que es como esto de primero cada uno, después de haberlo rezado, de haber hecho su discernimiento, cada uno va compartiendo, ¿no? Luego al escuchar a los demás, igual cada uno tiene ocasión de decir, ¿no?, como lo que más le ha impactado, o más interesante le ha parecido lo que han dicho los otros, y luego entre todos se hace como una especie de síntesis ¿no?, bueno, como oír la voz de Dios. Y ha sido una riqueza, de verdad, ha sido precioso. Para evitar reticencias, el proceso no va a ser siempre así de discreto, sino que va a ser... No, por supuesto, no, evidentemente. No, esto era, claro, porque el sentido era ofrecer como... Para evitar que tal vez alguno piense por ahí, bueno, pues si va a ser siempre así, habrá alguien que elija a alguien que se reúna en algunos domingos y que tal vez intercambien. Esto no va a ser necesariamente así. No, absolutamente no. O sea, porque precisamente es como otra de las cosas que dice mucho don Francisco es que es una invitación a que todos, ¿no?, todos participen en este proceso, ¿no? Y también subrayando, es que, o sea, lo tengo muy fresco porque fue del Colegio Arcipreste, ¿no? Don Francisco subraya mucho la idea de que no es tanto como ahora multiplicar reuniones, estructuras, sino que lo que ya existe tiene como entra, ¿no?, en este proceso del sínodo, ¿no? Que hay un grupo de la Legión de María. Es la Legión de María, pero algunas de sus reuniones las dedica, ¿no?, como a esta oración, a ¿no?, con los temas del sínodo, así con todo, ¿no?
en las distintas realidades, en las parroquias, en los movimientos, las congregaciones, mucho lo que ya hay, y sí que también la intención de, pues también de abrir grupos sinodales en otros sitios, ¿no? que quizá a día de hoy no existen, ¿no? Pero que creo que es una voz que merece mucho la pena escuchar, ¿no? Pues la idea, por ejemplo, en la cárcel, en hospitales, en residencias de personas mayores, y luego pues ámbitos, ¿no? Pues poder, no sé, como un grupo pues de políticos, artistas, periodistas, ¿no? Como distintos ámbitos, ¿no? de gente que se le va a ofrecer también, ¿no? Que puedan participar, ¿no? Y por supuesto, ¿no? Esto ya sí públicamente, ¿no? Y la convocatoria, ojalá, ¿no? Cuanta más gente se implique. Fenomenal, pues dejamos el tema ahí, que hasta aquí podemos leer, ¿no? Que diría, sí. que diría la difunta clásica, hasta aquí podemos leer o hasta aquí se puede presentar y bueno, intuyo que ya a lo largo de los próximos meses y lo que dice ya a partir de los próximos años, pues también esta casa se pondrá en esa dinámica, ¿no? Para ser capaces de ir transmitiendo o ir llegando la formación temática o lo que crean que tienen que hacer llegar de una manera sistemática, audiovisual, que tal vez sea una herramienta que tenemos ahora a disposición, pues ya nos pondremos en ello y usted nos irá diciendo un poco, nos irá pautando, nos irá diciendo en qué momento estamos. Sí, bueno, muy como, por supuesto, ¿no? que aquí la cabeza va don Francisco, ¿no? Pero sí que luego los demás, eso, la idea es también hacer como un equipo, ¿no? Bueno, comisiones, ¿no? Del sínodo, que reflejen, ¿no? O sea, como una estructura muy sencilla que esté muy al servicio de que se pueda posibilitar, ¿no? esta vivencia del sínodo. Yo sí que querría mucho, de verdad, ilusionar, porque o sea, estoy convencido de que es una oportunidad que se nos ofrece en este momento, ¿no? Habrá quien piense, bueno, pues podría haber sido otra cosa. Bien, podría haber sido otra cosa. O sea, que esto no es como infalible, ¿no? Creo que merece mucha confianza que nuestro arzobispo, ¿no? él vea claro, ¿no? Muy claro, ¿no? Que nuestra diócesis pues le va a aportar tanto, ¿no? La vivencia de un sínodo. Y yo creo que, sinceramente, ¿no? Hay que como hacer este ejercicio, ¿no? De dejar a un lado prejuicios, ¿no? Porque creo que al final de alguna manera son excusas, ¿no? Como para no implicarse. Es como pues nuestro pastor nos convoca y ya está, ¿no? Y además creo que lo bonito de esto es que esta es una convocatoria, no sé cómo decir, ¿no? Que se hace entre todos, ¿no? Que no es como un plan trazadísimo, ¿no? Y entonces todo el mundo, sino que la gracia del asunto es que precisamente, ¿no? Si alguien quiere decir, oye, pues yo creo que tendría que ser de otra manera, pues esto se va a escuchar, ¿no? O sea, que al final la única excusa que puede haber es que alguien, aunque esté feo decirlo, no le dé la gana, ¿no? Claro. Pero sería un poco triste, ¿no? Creo que no estamos en la iglesia para eso. Muchísimas gracias, don Miguel, iba a decirle don Joaquín, don Miguel, muchísimas gracias don Miguel Francisco, muchísimas gracias por haber estado aquí, muchísimas gracias por poner rostro a todos estos esfuerzos. Ya sé que el rostro se lo pone el arzobispo, que es por el que nos viene a la comunión con Jesucristo, pero usted le pone rostro a todos estos esfuerzos y estas tareas y estoy seguro que no es la última vez que le traemos aquí para hablar de distintas dificultades, de algún malentendido, prejuicios, yo le catalogo todo y no será la última vez que venga usted aquí y nos dé razón de ello. No, y yo creo que es bueno también, de verdad, poder hablar, no sé, que no dé sensación de que, no sé, de que es algo como muy cerrado, oscuro, sino que es muy bueno. Yo creo incluso todas estas sugerencias, aportaciones, aunque pudieran parecer trabas que se ponen, ¿no? Bueno, es que creo que es muy interesante, ¿no? Porque ahí también está la gracia, ¿no? Que a lo mejor una persona muy sencilla pues tiene como una luz muy grande, ¿no? Y entonces, oye, pues mira, se trata de escuchar. Vamos a darle una oportunidad, ¿verdad?, a la acción de Dios. Por supuestísimo. Muchísimas gracias, don Miguel. Gracias. La iglesia de Santa Úrsula en Toledo formará parte del proyecto Expedición 4.0 al Medievo, en el que participan 8 diócesis españolas. El proyecto, subvencionado por el Ministerio de Turismo, busca la promoción del patrimonio religioso a través de nuevos formatos audiovisuales y digitales. El proyecto, coordinado por la diócesis de Bilbao, incluye a las archidiócesis de Toledo, Granada, Burgos y Pamplona, y las diócesis de Plasencia, Jaca y Barbastro, un total de 13 enclaves en 7 comunidades autónomas.
La iglesia del convento de Santa Úrsula, templo que tiene su origen en el siglo XIV, es un claro exponente de la iglesia conventual toledana. Entre sus tesoros artísticos destaca el retablo de la Visitación de Alonso de Berruguete, una de las pocas obras de este escultor que tenemos en Toledo. Un retablo de Alonso de Berruguete. Igual que podemos decir que la obra cumbre del Greco es el entierro del Señor de Orgaz en Santo Tomé, podríamos decir que también una obra cumbre de Berruguete es este retablo de la Visitación del siglo XVI, que en una capilla lateral marca y muestra lo que son las características precisamente de Berruguete en la escultura. Además de este retablo situado en una capilla lateral, dispone de una interesante colección de pintura de la escuela toledana de los siglos XVII y XVIII y un importante conjunto de piezas. En la nave central se ubica un retablo de Juan Gómez Cotán. El retablo principal en lo que es el presbiterio de Gómez Cotán también se conserva en buen estado, pero ya es posterior y la iglesia de Santa Úrsula del convento ha sufrido muchas reformas, y es más propio ya más del barroco. Esta iglesia, junto a otros templos y conventos de 8 diócesis españolas situadas en 7 comunidades autónomas, conforman el proyecto Expedición 4.0 al Medievo, que ha obtenido una subvención de 700.000 euros del Ministerio de Turismo, Industria y Comercio. Se trata de una iniciativa interdiocesana que ha conseguido financiación para un proyecto que busca el estudio y la promoción del patrimonio religioso, abordando la época de la Edad Media y la transición al Renacimiento, y hacerlo ofreciendo al visitante una experiencia única a través de los nuevos formatos audiovisuales y digitales. Lo que se pretende es utilizar los medios de hoy para invitarnos a entrar y a entender un patrimonio cultural, un patrimonio histórico-artístico que tenemos destinado al culto, pero también destinado para el disfrute y para poder seguir conociendo y evangelizando. Coordinado por la Diócesis de Bilbao, el proyecto será desarrollado en 13 enclaves, donde se incluyen la iglesia de San Antón de Bilbao, el convento de San Ildefonso de Plasencia, las festividades de la Catedral de Pamplona, la Cartuja de Granada, la Catedral de Jaca, una ruta por las iglesias y colegiatas de Burgos y las 3 catedrales del Obispado de Barbastro-Monzón. La Iglesia celebra este domingo la 8ª Jornada Mundial de los Pobres. El Papa Francisco propone como lema de este año: la oración del pobre sube hasta Dios. Francisco exhorta a hacer nuestra la oración de los pobres y rezar con ellos, porque la falta de atención espiritual es la peor discriminación que sufren las personas en situación de exclusión. El señor arzobispo don Francisco también dedica su escrito dominical esta semana y bajo el título «Si rezas, tomarás conciencia de los pobres y los socorrerás», invita a entrar en comunión con los pobres y compartir sus mismos sufrimientos. La Jornada Mundial de los Pobres nos invita a poner la mirada hacia los pobres, escuchar su voz y que no les falte nuestra cercanía. Así lo explica el Papa Francisco en el mensaje con motivo de esta jornada. Por 4º año consecutivo, la Catedral Primada acoge las actividades centrales de esta 8ª Jornada Mundial de los Pobres en la ciudad de Toledo. A las 12 del mediodía, el señor arzobispo presidirá la Santa Misa, a la que está prevista la asistencia de participantes de los programas de Cáritas Diocesana de Toledo y representantes de las delegaciones que conforman la Vicaría de Caridad y Acción Social. Participarán también en la Eucaristía voluntarios de hermandades y cofradías como la Santa Caridad, Cristo Redentor y el Descendimiento. Acabada la Santa Misa, todos los asistentes realizarán un recorrido por el Templo Primado, que contará con la explicación en diferentes grupos de guías oficiales. Al finalizar, en el claustro de la catedral se celebrará una comida compartida entre todos los asistentes, que será servida por personas voluntarias de las delegaciones del área de caridad y que va a coordinar Cáritas Diocesana de Toledo. Nuevamente en esta edición, desde la residencia de Santa Casilda, las cocineras prepararán una paella para unas 150 personas y habrá donaciones de empresas como Pastelería Lara, que ofrecerá el postre, y otras empresas colaboradoras de Cáritas Diocesana de Toledo.
El tercer domingo de noviembre es el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico, una cita que promueve la ONU desde el año 2006. Pero como en 2017 el Papa Francisco quiso que este tercer domingo de noviembre lo dedicásemos a la Jornada Mundial de los Pobres, las víctimas del tráfico quedaron un poco solapadas. Nuestro secretario diocesano de Pastoral de la Carretera ha previsto trasladar esta celebración al domingo 24, con una celebración eucarística en la catedral que presidirá nuestro arzobispo y que tendrá alcance nacional a través de 13 Televisión. Prudencia, paciencia, confianza, justicia o caridad. Valores en los que descansa la seguridad vial y que nos hacen tomar conciencia de las obligaciones morales al conducir para ser responsables en el tráfico. Su difusión es una de las tareas principales del Secretariado Diocesano de Pastoral de la Carretera. Acercarnos a todos los conductores en el tráfico, viajeros y peatones, para llevar a Dios y la importancia que tiene la presencia de Dios en nuestros desplazamientos y viajes, que tenemos que poner pues nuestra protección de los viajes en él. Ese era el primer objetivo que nos nombramos y estábamos todo el equipo de acuerdo. La sensibilización a través de la estampa o el himno que han elaborado son esenciales para acercarse a los viajeros y peatones en el ambiente del tráfico y tener así presente a Dios en nuestros desplazamientos y viajes, poniéndonos bajo su protección. Tenemos que tener conciencia de la importancia que tiene cumplir las normas de circulación en el tráfico. Todo eso pues nos llevó a hacer una estampa oración que la estamos repartiendo por toda la primera jornada de pastoral que hemos hecho en Villacañas, y también la estamos repartiendo por todas las familias porque creemos que es muy importante que en los coches pues se lleven imágenes religiosas. Una realidad joven en nuestra archidiócesis de Toledo que ya ha dado sus primeros pasos este verano con la celebración de la Jornada de Responsabilidad del Tráfico en Villacañas. Tareas para las que se ha creado un equipo en el que se apoya el director de este secretariado diocesano. Personas de oración, de Eucaristía y de mi confianza. Formamos el equipo en principio al mes y medio, 3 personas, un guardia civil, un vigilante de carreteras, de obras de carreteras, y yo que soy policía local y estoy jubilado, llevo 4 años jubilado, y nos pusimos a trabajar. En verdad ahora el equipo lo vamos a componer 5 personas, porque hemos incorporado a un informático y también estamos incorporando pues, a una persona que se va a encargar de las redes y las comunicaciones. Aparte del encuentro en el mes de octubre de delegados de Pastoral de la Carretera en Toledo, este secretariado prepara la jornada de víctimas de accidentes de tráfico que se celebrará en la Catedral Primada el 24 de noviembre. Cerramos este elenco de informaciones de actualidad con un par de asuntos breves, aunque no necesariamente menores. Por una parte, esta semana se rendía cuenta de las chocolatadas solidarias que ha llevado a cabo la Pastoral Universitaria y que han vinculado a través de la cuenta de emergencia de la que dispone Cáritas Diocesana de Toledo. Además, este mismo sábado está prevista una nueva entrega del curso de habilitación para acompañantes de peregrinaciones a Tierra Santa. Una sesión a cargo de la doctora Cayetana Johnson que ha organizado la Archidiócesis. La comunidad universitaria, tanto alumnos universitarios como personal laboral, se volcó en la chocolatada solidaria que, promovida por la Pastoral Universitaria de la Archidiócesis de Toledo y Cáritas Universitaria, se realizó los pasados 6 y 7 de noviembre en los campus de Toledo, Fábrica de Armas y San Pedro Mártir y en Talavera de la Reina. En total se recaudaron 3.764,53 euros que a través de la cuenta de la emergencia de Cáritas Diocesana de Toledo se enviará a la emergencia de las graves inundaciones. La Cáritas Universitaria y la Pastoral Universitaria trabajan de forma coordinada para estar cerca de todos aquellos que nos necesitan, estando cerca pero también estando más lejos. Y en esta emergencia han sido muchos los jóvenes que han mostrado su interés y sus deseos de ayudar a todos los damnificados. Sobre la arqueología de Tierra Santa en el Antiguo Testamento hablará este sábado la doctora Cayetana Johnson en el segundo encuentro del curso de habilitación para acompañantes de peregrinaciones a Tierra Santa. Sigamos sus huellas es el título de esta iniciativa que coordina el Aula de Estudios Judeocristianos, el Instituto Teológico San Ildefonso y la Delegación de Turismo y Peregrinaciones. Hay distintos temas que tocamos desde distintos puntos de vista, desde la arqueología, con la arqueóloga Cayetana Johnson, desde el conflicto político
geopolítico de esa zona, con Florentino Portero, un especialista en toda esa zona que nos explicará también la situación, como digo, geopolítica. A las 10:15 de la mañana de este sábado comenzará esta jornada que se desarrollará hasta la 1 del mediodía en el Salón de Actos del Seminario Mayor San Ildefonso de Toledo. Muy bien, pues hasta aquí nuestra crónica eclesial. Todo esto y mucho más pueden volver a verlo en nuestro cada vez más célebre canal de YouTube. La semana que viene les esperamos aquí en el mismo sitio y a la misma hora para más y mejor información de la vida de la Iglesia. Quédense ahora con la mejor programación, que es la del canal diocesano de televisión. Hasta la semana que viene. Que sean felices.